En este video vamos a hablar acerca de los conceptos básicos de la electricidad. Creo que es más fácil comparar la electricidad como la analogía de un arroyo o de un río. La cantidad fundamental en un río es la cantidad de corriente que fluye, es decir, la cantidad de agua que pasa de un punto a otro durante un segundo. Esto también es muy importante con la electricidad, pero estamos hablando de cuánta carga hay o pasa en un segundo, pero no en el agua. Esa carga que pasa de un lado a otro la mediremos en coulombs. Por lo tanto, es el símbolo de la corriente y se mide en coulombs sobre segundo. Al igual que en el río, en el cual podemos medir la cantidad de agua que está pasando en un punto por el número de cubos de agua que están pasando en un segundo, más o menos 15 cubos de agua por segundo. En un cable podemos calcular el número de coulombs que pasa en un punto en un segundo y ese es el valor de la corriente, es decir, más o menos 3 coulombs por segundo. A un coulomb por segundo se le dio un nombre. Este nombre es un amperio. Nunca debemos olvidar que un amperio es un coulomb que pasa por un punto en un segundo. Entonces, si nos dicen que tenemos 5 amperios, quiere decir que son 5 coulombs que están pasando por ese punto en un segundo. Corriente es la parte más fácil de la electricidad, porque creo que no es muy difícil pensar en el número de coulombs que está pasando en un punto por un segundo. Voltaje es la diferencia de potencial y es un poco más complicado. Creo que la mejor manera de pensar en esto es pensar en un lago. O en un lago no hay corriente que fluya. La razón es porque el fondo del lago es plano, por eso es que si tú pudieras voltear para un lado del fondo del lago, este comenzaría a fluir una corriente en sentido contrario. Esto genera una diferencia de potencial, energía potencial gravitatoria. Entre más alto pongas el desnivel del agua, más será la energía potencial gravitatoria que al otro lado, por lo que el agua se precipitará hacia abajo desde un mayor potencial para reducir potencial. En la electricidad es algo muy similar. La manera de hacer que un flujo de corriente genere diferencia de potencial en el alambre, no una potencia gravitacional, sino una diferencia de potencia eléctrica, es por medio de una batería o una fuente. Esta batería es como tomar un lado del cable y ponerlo en una diferencia de potencial mayor que la otra parte del cable, de modo que los electrones tendrán que bajar de la parte más alta a la más baja del nivel de potencial, y entre más alto sea el potencial, mayor será la corriente que tendrá. Manera muy similar a la de un río, porque la graduada diferencia de altura desde el río, entre más inclinada esté, más fluirá. Así que, ¿por qué usamos la palabra potencial para lo que está sucediendo? El potencial se refiere a la posibilidad de hacer un trabajo, pero la tensión de hacer un trabajo está dado en joules sobre coulombs. A esta operación se le dio un nombre, el cual es un voltio. Hay que recordar que si alguien habla de diferencia de potencial a través de un cable de 10 voltios, esto quiere decir que hubo una carga que comenzó desde el mayor potencial y lleva su energía en su camino hacia el menor potencial. O puede hacer 10 joules de trabajo de una parte superior de la caja hasta otro extremo. Así que vamos a tomar como un ejemplo la batería estándar de 5 voltios, lo que significa que si la carga comienza de un punto de mayor carga, tiene que hacer un trabajo de 5 joules antes de volver al otro extremo de la batería. Así que si usted puede agregarle a la batería una bombilla, cada coulomb que salió por parte superior de la batería fue a través de la bombilla y desprendió en un punto 5 joules de la luz. Bueno, para resumir, hay dos magnitudes muy importantes en la electricidad: I de corriente y B de voltaje, como lo mostramos a continuación. La corriente es el número de coulombs que está pasando en un espacio por segundo, teniendo en cuenta que esta corriente se mide en un amperio. Y voltaje es un poco más complicado. Se define como el diferencial de potencia que hay en un trabajo en un alambre. Diferencial de potencia eléctrico
se mide en el número de joules por cada columna. Eh, a este voltaje se le dio el nombre de voltios. Cuanto más es la cantidad de voltaje que se aplica a través de un alambre de la mayor corriente, se dirá de esta manera.